Hay pecados tan oscuros que ni siquiera la tierra quiere guardar sus secretos. En el sofocante verano de 1905, la península de Yucatán hervía bajo un sol implacable que parecía castigar cada rincón de aquella tierra enequenera. Las haciendas se extendían como imperios blancos sobre el verde interminable, y en una de ellas, la hacienda Scanatón, se gestaba una historia que marcaría para siempre la memoria de quienes la conocieron. Don Sebastián Méndez era un hombre de apariencia respetable. Hijo de hacendados prósperos, había heredado no solo las tierras, sino también la dureza con la que su padre trataba a los peones mayas. A sus 40 años, su rostro curtido por el sol ocultaba algo más profundo que el simple desgaste del clima tropical, una oscuridad que crecía como la maleza en los cenotes abandonados. Su esposa, Dolores Castillo, había llegado a la hacienda 3 años atrás, procedente de Mérida. Era una mujer de apenas 25 años, de mirada triste y manos delicadas que nunca se acostumbraron al trabajo rudo de la vida rural. Los sirvientes la recordaban como una figura etérea que caminaba por los pasillos de la casona principal como un fantasma, siempre cabizbaja, siempre en silencio. Al principio, los trabajadores de la hacienda pensaban que Dolores simplemente extrañaba la vida urbana. La soledad de las haciendas enequeneras era conocida por quebrantar el espíritu de las mujeres acostumbradas a los salones y tertulias de la ciudad. Pero había algo más en su mirada, algo que las mujeres mayas que trabajaban en la cocina notaban cuando la veían pasar, un terror profundo que ningún simple mal de ausencia podía explicar. Don Sebastián mantenía la hacienda con mano férrea. Sus peones trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad hacía imposible distinguir las pencas del enequén. Pero dentro de su propia casa, ejercía un control aún más absoluto. Las puertas de la casona permanecían cerradas, las ventanas con cortinas espesas, y los sirvientes sabían que había habitaciones a las que nunca debían acercarse. Entre los animales de la hacienda había un perro grande, de raza indefinida, con pelaje oscuro y ojos amarillentos que brillaban en la penumbra. Los trabajadores lo llamaban el guardián, aunque en realidad no guardaba nada más que los secretos de su amo. El animal vagaba libremente por la propiedad, y curiosamente, era el único ser vivo al que don Sebastián trataba con algo parecido a la consideración. La transformación de Dolores fue gradual pero innegable. Mes tras mes, su figura se volvía más frágil, su piel más pálida bajo el sol yucateco que debería haberla bronceado. Dejó de asistir a misa en el pueblo cercano, dejó de recibir visitas, dejó de existir más allá de los muros de cal y piedra de la hacienda. Las cartas que escribía a su familia en Mérida se espaciaron hasta desaparecer por completo. Don Esteban Solís, el párroco del pueblo de Canacín, comenzó a preocuparse. Durante años había conocido a la familia Méndez, había bautizado a sus ancestros y bendecido sus cosechas. Pero algo en la actitud evasiva de don Sebastián cuando preguntaba por Dolores encendió en él una alarma. El sacerdote era un hombre de fe, pero también de mundo, y había visto suficiente maldad humana como para reconocer sus señales. Una tarde de agosto, mientras las chicharras cantaban su coro ensordecedor, una de las sirvientas mayas, Ischel, llegó corriendo hasta la pequeña iglesia de Canacín. La mujer, de unos 50 años, había trabajado en la hacienda toda su vida. Temblaba mientras se arrodillaba frente al padre Solís, y entre lágrimas y palabras entrecortadas en español y maya, comenzó a revelar lo que había presenciado. Las palabras de Ischel cayeron sobre el padre Solís como piedras. Habló de gritos ahogados que venían de las habitaciones cerradas, de encuentros que desafiaban toda dignidad humana, de un hombre que había transformado su matrimonio en una prisión de humillaciones incomprensibles. Habló del perro, de las noches en que los lamentos de Dolores se mezclaban con los aullidos del animal, de puertas cerradas que ocultaban actos que ni siquiera podía nombrar con claridad por pura vergüenza. El sacerdote sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante décadas había escuchado confesiones de todo tipo, había sido testigo de la oscuridad que habitaba en el corazón humano, pero aquello superaba cualquier concepto de pecado que hubiera enfrentado. No era solo crueldad, era una depravación que parecía provenir de un lugar más allá de la simple maldad humana. Esa misma noche, el padre Solís cabalgó hasta la hacienda Scanatón, acompañado por el comisario del pueblo, don Rafael Góngora, un hombre mayor pero de carácter firme. La luna llena iluminaba los campos de Enequén como un mar plateado mientras avanzaban por el camino de terracería. Ambos sabían que lo que encontrarían cambiaría para siempre no solo sus propias vidas,
sino la historia de aquella región que se preciaba de su civilización y progreso. Al llegar a la casona, encontraron todas las luces apagadas excepto una, la ventana del segundo piso, donde una luz amarillenta parpadeaba como una advertencia. El guardián los recibió con ladridos amenazantes, pero algo en la determinación de los hombres hizo que el animal retrocediera. Don Sebastián abrió la puerta personalmente, su rostro una máscara de cortesía forzada que no lograba ocultar la furia en sus ojos. La confrontación que siguió quedaría grabada en la memoria de quienes la presenciaron. Don Sebastián intentó mantener la compostura, ofreciendo café y explicaciones vagas sobre la salud delicada de su esposa. Pero el padre Solís no era un hombre a que se pudiera engañar con facilidades. Con una autoridad que provenía tanto de su investidura religiosa como de su convicción moral, exigió ver a Dolores inmediatamente. El hacendado vaciló. Por un momento, sus ojos recorrieron las posibles salidas, calculando opciones, midiendo consecuencias. Pero la presencia del comisario Góngora, con su mano descansando significativamente sobre la pistola en su cinturón, dejaba pocas alternativas. Con paso lento y deliberado, don Sebastián los guió escaleras arriba, hacia la habitación donde la luz aún parpadeaba. Lo que encontraron en aquella habitación superó incluso las terribles descripciones de Ischel. Dolores estaba sentada en una esquina, envuelta en una bata raída, su cabello sin peinar cayendo sobre un rostro que parecía haber envejecido décadas en solo 3 años. Sus ojos, cuando finalmente se levantaron para mirar a los visitantes, estaban vacíos de toda esperanza, como pozos secos en medio del desierto. Las marcas en sus brazos contaban historias que ninguna mujer debería vivir, y su cuerpo demacrado hablaba de un sufrimiento que iba más allá de lo físico. El padre Solís se arrodilló junto a ella, tomando sus manos con una ternura que contrastaba con la furia que hervía en su interior. Dolores no habló al principio. El silencio se había convertido en su refugio, en su única defensa contra una realidad insoportable. Pero cuando el sacerdote le aseguró que estaba a salvo, que había venido a sacarla de allí, algo se quebró dentro de ella y las palabras comenzaron a fluir como un río que finalmente rompe su dique. Habló de cómo todo había comenzado sutilmente, con demandas extrañas que don Sebastián justificaba como deseos maritales legítimos. Habló de cómo esas demandas se volvieron cada vez más aberrantes, cruzando líneas que ella ni siquiera sabía que existían. Y finalmente, con una voz que apenas era un susurro, habló del perro, de las noches en que su esposo la obligaba a situaciones que desafiaban toda concepción de humanidad y dignidad. Don Sebastián observaba desde el umbral, su máscara de respetabilidad finalmente cayendo para revelar el monstruo que siempre había habitado debajo. No mostró remordimiento ni vergüenza, solo un desprecio frío hacia aquellos que se atrevían a cuestionar su autoridad dentro de su propia casa. Para él, Dolores era su propiedad, adquirida legalmente ante Dios y la ley, y lo que hiciera con su propiedad no era asunto de nadie más. El comisario Góngora había visto muchas cosas en sus años aplicando la ley en aquella región agreste, pero aquello lo dejó sin palabras. La legislación de 1905 era limitada en cuanto a protección marital, y los derechos de una esposa frente a su marido eran prácticamente inexistentes. Pero había líneas que ni siquiera las leyes más arcaicas podían ignorar. Había actos que trascendían el marco legal para entrar en el territorio de la simple humanidad ultrajada. Esa noche, Dolores fue sacada de la hacienda Canatón. El padre Solís la envolvió en su propia capa y la ayudó a subir a la carreta, mientras don Sebastián vociferaba amenazas y citaba derechos maritales con una voz que retumbaba en la noche tropical. El guardián aullaba en el patio, como si comprendiera que su papel en aquella oscura obra había llegado a su fin. Las estrellas observaban en silencio mientras la pequeña comitiva se alejaba por el camino de terracería, dejando atrás la casona que había sido testigo de horrores innombrables. La noticia se extendió por Yucatán como el fuego en los campos secos. En los salones de Mérida, las damas murmuraban detrás de sus abanicos mientras los caballeros debatían en voz baja sobre los límites del poder marital y la depravación humana. La familia Castillo, avergonzada y furiosa, exigió justicia, pero se encontraron con un sistema legal que apenas sabía cómo clasificar aquellos crímenes. Don Sebastián fue arrestado, más por presión social que por claridad legal. Los cargos fueron vagos: crueldad extrema, conducta inmoral, ultraje a las buenas costumbres.
La sociedad yucateca de principios de siglo se debatía entre su conservadurismo que protegía la autoridad del hombre de familia y su horror ante actos que claramente trascendían cualquier norma civilizada. El caso se convirtió en un escándalo que dividió opiniones y reveló las profundas grietas en una sociedad que se consideraba moderna y progresista. Durante el juicio, que se llevó a cabo en el juzgado de Mérida durante el otoño de 1905, los testimonios pintaron un cuadro cada vez más oscuro de la vida en la hacienda Scanatún. Ischel testificó, arriesgando su propio futuro laboral para contar lo que había presenciado. Otros sirvientes, inicialmente temerosos, comenzaron a hablar también. Describieron años de comportamiento cada vez más errático de don Sebastián, su obsesión con el control absoluto, su transformación gradual de un hacendado estricto pero normal en algo completamente diferente. Los abogados de don Sebastián argumentaron que los testimonios eran exagerados, producto de sirvientes descontentos y de una esposa histérica que no apreciaba las comodidades que se le proporcionaban. Citaron precedentes legales sobre la autoridad marital, sobre los derechos del hombre dentro de su hogar. Pero había algo en la mirada de Dolores cuando fue llamada a testificar, algo en la forma en que su cuerpo se encogía cuando veía a su esposo desde el estrado, que hablaba más fuerte que cualquier argumento legal. El padre Solís también testificó, arriesgando su posición al hablar abiertamente sobre asuntos tan sórdidos desde su autoridad religiosa. Habló no solo de pecado sino de maldad pura, de cómo algunos hombres cruzan líneas que los separan de la humanidad misma. Su testimonio resonó profundamente en un jurado compuesto por hombres católicos que respetaban la investidura sacerdotal. Finalmente, en diciembre de aquel año, se dictó el veredicto. Don Sebastián Méndez fue declarado culpable de crueldad extrema y conducta depravada. La sentencia fue de 20 años en la prisión de Mérida, una condena notable para la época considerando la naturaleza de los crímenes y las limitaciones legales existentes. El juez, un hombre mayor llamado don Alberto Patrón, declaró en su sentencia que había actos que, aunque quizás no estuvieran perfectamente definidos en los códigos, ofendían tan profundamente la moral y la dignidad humana que exigían el máximo castigo disponible. La hacienda Scanatún quedó abandonada tras el veredicto. Los campos de Enequén continuaron produciendo bajo la administración de un capataz designado por la familia Méndez, pero la casona principal permaneció cerrada, sus ventanas clausuradas con tablones, sus puertas selladas como si intentaran contener dentro los fantasmas de lo ocurrido. Los trabajadores mayas murmuraban que la casa estaba maldita, que por las noches se escuchaban aullidos que no provenían de ningún animal vivo, y que una figura femenina vagaba por los pasillos oscurecidos. Dolores fue llevada a un convento en Mérida, donde las hermanas de la caridad la recibieron con los brazos abiertos. No era infrecuente que mujeres destrozadas por la vida buscaran refugio tras aquellos muros blancos y frescos, donde el silencio era contemplativo y no impuesto por el terror. Durante meses no habló con nadie excepto con la Madre Superiora, una mujer sabia que había visto suficiente sufrimiento como para saber que algunas heridas del alma nunca sanan completamente, solo aprenden a existir con cicatrices. Pasaron los meses y la historia comenzó a transformarse en leyenda. En los mercados de Mérida, en las cantinas de los pueblos cercanos, en las reuniones de las haciendas vecinas, el caso de don Sebastián Méndez se contaba y recontaba, cada versión añadiendo detalles, aumentando horrores, convirtiéndose en una especie de cuento moral sobre los peligros del poder sin control y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Algunos defendían al hacendado, argumentando que los rumores habían sido exagerados por enemigos políticos o comerciales. Otros lo convirtieron en el símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema de haciendas que prácticamente esclavizaba a los trabajadores mayas. Pero para quienes habían estado allí, para quienes habían visto los ojos vacíos de Dolores y escuchado su testimonio entrecortado, no había ambigüedad alguna. El mal que había habitado en la hacienda Scanatún era real, tangible, y había dejado marcas que ninguna cantidad de tiempo podría borrar completamente. En la prisión de Mérida, don Sebastián se convirtió en una figura aislada. Los otros prisioneros, incluso aquellos encarcelados por crímenes violentos, lo evitaban. Había una jerarquía incluso entre criminales, y ciertos actos colocaban a un hombre en el escalón más bajo, donde ni siquiera los asesinos y ladrones querían asociarse con él. Pasaba sus días en una celda pequeña, rechazando visitas, rechazando la confesión, manteniendo hasta el final que no había hecho nada que no fuera su derecho como esposo y amo de su hogar.
El padre Solís intentó visitarlo varias veces, movido por su deber sacerdotal de salvar almas incluso de las más perdidas. Pero don Sebastián se negaba a verlo, gritando desde su celda que no necesitaba el perdón de ningún dios que le negaba sus derechos como hombre. El sacerdote finalmente dejó de intentarlo, comprendiendo que había personas tan hundidas en su propia oscuridad que ni la luz divina podía alcanzarlas. En 1907, 2 años después del juicio, don Sebastián Méndez fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias nunca quedaron completamente claras. El informe oficial declaró que había sido un ataque al corazón, pero los guardias susurraban sobre marcas extrañas en su cuerpo, sobre cómo había pasado su última noche aullando como un animal, sobre cómo su rostro en la muerte mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que finalmente le había mostrado el verdadero significado del miedo. Dolores se enteró de la muerte de su esposo mientras caminaba por el jardín del convento. La noticia le llegó a través de la Madre Superiora, quien la observó cuidadosamente en busca de cualquier reacción. Pero Dolores simplemente asintió, sus ojos mirando hacia las bugambilias que trepaban por los muros blancos. No mostró alivio ni tristeza, solo una especie de distanciamiento que había perfeccionado durante años de supervivencia. Esa noche, sin embargo, las hermanas la escucharon llorar por primera vez desde su llegada, un llanto largo y profundo que parecía expulsar años de dolor contenido. Nunca abandonó el convento, aunque legalmente era libre de hacerlo. Aunque su familia le suplicaba que regresara a Mérida, Dolores encontró en aquellos muros una paz que el mundo exterior ya no podía ofrecerle. Tomó los votos parciales que permitían a las mujeres vivir en comunidad sin convertirse completamente en monjas, y pasó el resto de sus días ayudando en el orfanato anexo al convento, cuidando niños que, como ella, habían conocido el sufrimiento demasiado temprano en sus vidas. Los años pasaron y la península de Yucatán cambió. La Revolución Mexicana trajo consigo reformas agrarias que desmantelaron el sistema de haciendas. La hacienda Canatún fue dividida entre los trabajadores que la habían cultivado durante generaciones. La casona principal fue finalmente demolida en 1920, sus piedras utilizadas para construir una escuela en el pueblo cercano. Era como si la tierra misma quisiera borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido entre aquellas paredes. Pero las historias persistieron. Ischel, quien vivió hasta los 80 años, contaba ocasionalmente a sus nietos sobre aquellos días oscuros, aunque siempre omitía los detalles más perturbadores. El padre Solís, en sus sermones durante las décadas que siguieron, a veces hacía referencia oblicua a casos donde el mal se disfrazaba de autoridad legítima, donde el poder sin compasión se convertía en tiranía. Nunca mencionaba nombres, pero quienes conocían la historia entendían perfectamente a qué se refería. En 1932, Dolores Castillo murió pacíficamente en su sueño a la edad de 52 años. Su funeral fue pequeño pero concurrido. Las hermanas del convento estaban allí, por supuesto, así como varios de los niños que había ayudado a criar, ahora adultos con sus propias familias. También asistió una anciana maya que nadie más reconoció pero que lloró silenciosamente junto a la tumba. Era Ischel, rindiendo un último respeto a la mujer cuyo sufrimiento había tenido el coraje de denunciar décadas atrás. El legado del caso Méndez Castillo, como llegó a conocerse en los círculos legales y académicos, se extendió mucho más allá de las vidas de sus protagonistas. En las décadas siguientes, juristas y reformadores sociales lo citaban como ejemplo de las terribles deficiencias en las leyes matrimoniales mexicanas de principios de siglo. El caso se convirtió en un catalizador discreto pero importante para reformas que gradualmente comenzaron a reconocer a las mujeres como seres con derechos propios, no como propiedad de sus esposos. En los archivos judiciales de Mérida, el expediente del caso permanece hasta hoy, amarillento y frágil, sus páginas llenas de testimonios escritos en la caligrafía cuidadosa de los escribanos de la época. Los investigadores que lo consultan hablan de la experiencia perturbadora de leer aquellos documentos, de cómo las palabras formales y el lenguaje legal de 1905 no logran atenuar el horror de lo que describen. Es un recordatorio incómodo de que la maldad humana no es invención moderna, sino una constante que cada generación debe enfrentar de nuevas formas. La familia Méndez nunca se recuperó completamente del escándalo. Los hermanos de don Sebastián vendieron las propiedades familiares y se dispersaron por México, algunos cambiando incluso sus apellidos para escapar de la infamia asociada con el nombre. Los descendientes que quedaron en Yucatán aprendieron a no mencionar a aquel antepasado,
convirtiéndolo en un fantasma familiar del que nadie hablaba pero que todos conocían. En reuniones familiares, cuando los niños preguntaban por vacíos en el árbol genealógico, se les respondía con evasivas hasta que fueran lo suficientemente mayores para conocer la verdad. La familia Castillo, por su parte, mantuvo una relación cercana con Dolores hasta su muerte. Su madre la visitaba mensualmente en el convento, trayendo noticias del mundo exterior que Dolores escuchaba con educada distancia. Sus hermanas intentaron durante años convencerla de que regresara a la vida social de Mérida, de que se casara nuevamente, de que no dejara que un monstruo definiera el resto de su existencia. Pero Dolores había tomado su decisión. Los muros del convento no eran su prisión sino su santuario, y dentro de ellos había encontrado algo parecido a la paz. Entre los niños que Dolores cuidó en el orfanato del convento hubo uno en particular que marcaría su vida de manera especial. Se llamaba Gabriel, un niño maya de 6 años que había perdido a sus padres durante una epidemia de fiebre amarilla. Era un pequeño silencioso y asustadizo que se encogía cuando los adultos se acercaban demasiado rápido, que se escondía cuando escuchaba voces elevadas. Dolores reconoció en él algo de sí misma, esa forma particular de miedo que nace del trauma profundo. Pasó meses ganándose su confianza, sentándose en silencio junto a él mientras jugaba, hablándole en voz baja sobre cosas simples y seguras, nunca presionándolo pero siempre presente. Gradualmente, Gabriel comenzó a abrirse. Comenzó a sonreír ocasionalmente, luego a reír, finalmente a jugar con los otros niños. Ver su transformación fue para Dolores una especie de redención personal. Si ella, rota como estaba, podía ayudar a sanar las heridas de otro, entonces quizás su propio sufrimiento había tenido algún propósito. Gabriel creció para convertirse en maestro, dedicando su vida a educar a niños mayas en las comunidades rurales de Yucatán. Siempre habló con reverencia sobre la mujer pálida del convento que le había enseñado que la bondad existía en el mundo, que no todos los adultos lastimaban, que era posible confiar nuevamente. Llevó consigo esas lecciones hasta su propia muerte en 1980, y las transmitió a los cientos de estudiantes que pasaron por sus aulas improvisadas en pueblos olvidados. El padre Solís continuó su ministerio en Canacín hasta su retiro en 1925. Durante esos 20 años, el caso de las haciendas Canatún lo persiguió de maneras que nunca había anticipado. Se volvió más vigilante, más dispuesto a cuestionar lo que ocurría detrás de puertas cerradas en las haciendas de su parroquia. Intervino en varios casos de abuso marital, usando su autoridad moral y su reputación ganada en el caso Méndez para presionar a autoridades locales a actuar. No siempre tuvo éxito, pero nunca dejó de intentarlo. En sus últimos años, retirado en un pequeño cuarto anexo a la iglesia, el padre Solís escribió unas memorias que nunca fueron publicadas pero que se conservan en los archivos diocesanos de Mérida. En ellas, dedica varias páginas al caso que definió su ministerio. Escribe sobre la culpa que a veces sentía por no haber actuado antes, por no haber visto las señales cuando Dolores dejó de asistir a misa. Escribe sobre las noches en que se despertaba preguntándose cuántos otros casos como ese existían en las haciendas aisladas de la península, ocultos detrás de muros de cal y el código de silencio que protegía a los poderosos. Pero también escribe sobre la fe, sobre cómo el caso le enseñó que el mal verdadero existe y debe ser confrontado activamente, no simplemente condenado desde el púlpito. Escribe sobre Dolores y su extraordinaria resiliencia, sobre cómo en sus últimos años, cuando la visitaba en el convento, veía en ella no a una víctima perpetua sino a una sobreviviente que había encontrado su propia forma de victoria sobre la oscuridad que había intentado consumirla. En los años 40 y 50, cuando el feminismo comenzó a ganar fuerza en México, el caso Méndez Castillo fue redescubierto por activistas y académicas. Se convirtió en un ejemplo histórico citado en debates sobre derechos de las mujeres, sobre violencia doméstica, sobre cómo las leyes habían fallado sistemáticamente en proteger a las más vulnerables. Algunos escritores intentaron novelar la historia, pero invariablemente encontraban que la realidad era tan extrema que la ficción parecía pálida en comparación. Hubo intentos de rastrear qué había pasado con el perro, aquel animal que había sido instrumento involuntario de tanta crueldad. Los registros son confusos y contradictorios. Algunos testimonios sugieren que fue sacrificado la misma noche en que Dolores fue rescatada, un acto de justicia sumaria ejecutado por trabajadores indignados de la hacienda. Otros relatos afirman que el animal simplemente desapareció en la selva circundante,
convirtiéndose en parte de las numerosas leyendas de perros fantasmales que pueblan el folclore yucateco. Lo que es seguro es que nunca más se le volvió a ver en la hacienda. Con el pasar de las décadas, el terreno donde alguna vez se alzó la casona de Scanatún fue absorbido gradualmente por la expansión urbana de Mérida. Donde antes se extendían campos interminables de Nequén, ahora hay calles pavimentadas, casas modestas, pequeños negocios. Los habitantes actuales de la zona, en su mayoría, desconocen la historia oscura del lugar donde construyeron sus vidas. Ocasionalmente, algún historiador local o periodista curioso publica un artículo recordando lo ocurrido, y por unos días el vecindario bulle con la inquietud de saber que caminan sobre tierra que alguna vez fue testigo de horrores innombrables. En el año 2003, una estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán llamada Fernanda Herrera eligió el caso Méndez Castillo como tema de su tesis sobre la evolución de los derechos de las mujeres en México. Durante meses investigó los archivos, entrevistó a descendientes de las familias involucradas, rastreó cada documento disponible. Lo que descubrió fue que la historia era aún más compleja de lo que los registros oficiales sugerían. Herrera encontró evidencia de que don Sebastián había sido denunciado informalmente en al menos 3 ocasiones antes del incidente de 1905, pero que esas denuncias nunca prosperaron debido a su influencia política y económica. Encontró cartas de la familia Castillo a autoridades locales preguntando por el bienestar de Dolores, cartas que fueron respondidas con vagas seguridades proporcionadas por el propio don Sebastián. Descubrió que varios sirvientes habían renunciado abruptamente a sus puestos en la hacienda en los años previos al escándalo, aunque ninguno había hablado abiertamente sobre las razones. La tesis de Herrera fue publicada eventualmente como libro en 2006, causando una nueva ola de interés en el caso. Aparecieron artículos en periódicos nacionales, se produjeron documentales para televisión, historiadores debatieron en foros académicos sobre las implicaciones del caso para entender la sociedad porfiriana en Yucatán. Por un breve momento, la historia de Dolores Castillo volvió a la conciencia pública, recordando a una nueva generación que la lucha por la dignidad y los derechos humanos es eterna y siempre relevante. Pero quizás el descubrimiento más conmovedor de Herrera fue un diario personal que Dolores había mantenido durante sus últimos años en el convento. Las páginas, escritas con letra temblorosa pero determinada, revelaban el proceso de sanación de una mujer destrozada. No hablaba directamente de lo ocurrido en la hacienda. Esas heridas eran demasiado profundas para ser expuestas incluso en la privacidad de un diario. En cambio, escribía sobre pequeños momentos de alegría. El primer día que logró dormir toda la noche sin pesadillas, la risa de un niño del orfanato, el olor de las gardenias en el jardín del convento, el sabor de un mango dulce en pleno verano. En una entrada fechada en 1930, Dolores escribió algo que Herrera citó en su libro y que ha sido repetido desde entonces por psicólogos y terapeutas que trabajan con víctimas de trauma. He aprendido que sanar no significa olvidar, ni perdonar lo imperdonable, ni fingir que el dolor nunca existió. Sanar significa aprender a existir con las cicatrices, a construir una vida que tenga valor y significado a pesar de ellas, no por haberlas negado sino por haberlas reconocido y decidido que no me definirán para siempre. Estas palabras resumen quizás mejor que cualquier análisis académico o legal el legado real del caso de la hacienda Scanatún. No es solo una historia sobre el mal y la crueldad, aunque ciertamente contiene ambas cosas en medidas aterradoras. Es también una historia sobre resiliencia, sobre la capacidad del espíritu humano para sobrevivir a lo insoportable y encontrar, si no felicidad completa, al menos momentos de paz y propósito. Hoy, en el antiguo convento donde Dolores pasó sus últimos años, ahora convertido en Museo de Historia Religiosa de Yucatán, hay una pequeña placa en el jardín. No menciona el escándalo ni los detalles sórdidos de su sufrimiento. Simplemente dice, en memoria de Dolores Castillo, 1880 a 1932, quien encontró en estos muros no un refugio del mundo sino la fortaleza para continuar viviendo en él. El caso de don Sebastián Méndez y Dolores Castillo permanece como uno de los episodios más oscuros en la historia de Yucatán, un recordatorio de que la barbarie puede ocultarse detrás de fachadas de civilización y respetabilidad. Pero también es un testimonio del coraje de quienes se atreven a romper el silencio, de la importancia de creer a las víctimas cuando encuentran la voz para hablar, y de la necesidad perpetua de vigilancia contra el abuso de poder en todas sus formas. Las haciendas henequeneras de Yucatán son ahora mayormente ruinas románticas,
Destinos turísticos donde visitantes toman fotografías de arcos coloniales cubiertos de enredaderas y se maravillan ante la arquitectura del pasado. Pocos conocen las historias completas de lo que ocurrió entre esos muros. Los sufrimientos de los peones mayas explotados hasta la muerte, las mujeres atrapadas en matrimonios que eran prisiones, los secretos guardados celosamente por familias que valoraban la reputación sobre la justicia. Pero estas historias deben ser contadas, no para regodearnos en la oscuridad del pasado, sino para iluminar los caminos que nos trajeron hasta el presente y para mantenernos vigilantes contra las sombras que aún acechan. El caso de las haciendas Canatún nos recuerda que el progreso no es inevitable, que los derechos y la dignidad deben ser defendidos constantemente, y que el silencio ante el mal nos convierte en cómplices. En las noches cálidas de Yucatán, cuando el viento sopla desde el norte trayendo consigo el aroma del mar y las flores de naranjo, algunos ancianos del pueblo que fue Canacín todavía cuentan historias sobre la hacienda maldita y la mujer pálida que sobrevivió al infierno. Los detalles se han vuelto borrosos con el tiempo, mezclados con otras leyendas y mitos regionales. Pero la esencia permanece. Una advertencia sobre el precio de mirar hacia otro lado, sobre el costo de valorar la autoridad sobre la compasión, sobre lo que sucede cuando los muros se vuelven demasiado altos y las puertas demasiado cerradas. Y así, la historia de Dolores Castillo y Sebastián Méndez continúa resonando más de un siglo después, no como un cuento de terror para asustar a niños curiosos, sino como un capítulo doloroso pero necesario en la larga historia de la lucha humana por la dignidad, la justicia y el derecho fundamental de toda persona a vivir libre de crueldad y degradación. Y con esto cerramos este capítulo oscuro de la historia yucateca, uno que nos recuerda que la verdad, por más perturbadora que sea, siempre merece ser escuchada. Porque solo mirando de frente a los fantasmas del pasado podemos asegurarnos de que no vuelvan a caminar entre nosotros. Si estas historias que desenterramos del olvido te han hecho reflexionar, si crees que vale la pena seguir sacando a la luz los secretos que la historia intenta ocultar, recuerda que este canal existe gracias a tu apoyo. Hay cientos de historias más esperando ser contadas, casos olvidados en archivos polvorientos, testimonios que merecen ser escuchados. Únete a esta comunidad de buscadores de verdades incómodas, y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros de nuestra historia, no para glorificar el horror, sino para honrar a quienes lo sobrevivieron y asegurarnos de que sus voces nunca sean silenciadas nuevamente. Hasta la próxima historia, donde la verdad sea nuestra única guía y la memoria nuestra arma contra el olvido.